Buenas tardes, vecinos y vecinas, andaluces, andaluzas. Hoy desde Casares, en la quinta semana de celebración de los símbolos andaluces, vamos a tener la oportunidad de participar en una charla con una persona que conoce perfectamente el legado de Blas Infante, que conoce nuestras costumbres, que conoce nuestra cultura, nuestro himno. Por lo tanto, creo que con esta persona, con la charla que hoy nos va a dar, y como no podía ser menos, estamos hablando de Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Él es profesor, es jurista, pertenece a la Fundación Blas Infante, por lo tanto es un activista andaluz. Él, en este espacio de encuentro de andaluces y andaluzas, donde vamos a tener la oportunidad, como digo, a través de su fabulosa oratoria, conocer y profundizar en Andalucía. Andalucía, ya sabéis, que es un territorio muy rico, donde siempre, y desde Casares, celebramos que Blas Infante sea nuestro hijo predilecto y intentamos en cada momento que su legado sea conocido por todos y cada uno de los andaluces. Y quizás con la celebración de esta jornada o de este quinto encuentro con los símbolos andaluces, demos la oportunidad para celebrar el Día de Andalucía conociendo estos símbolos a través, como digo, de esta gran persona que es Antonio Manuel. Así que una vez más, darle la bienvenida a todos y a todas, y muy especialmente a Antonio Manuel, que hoy lo hace online, pero otra vez hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo aquí con él. Pero bueno, al hacerlo online también se va a tener la oportunidad que sean muchas más las personas, como digo, del conjunto de Andalucía, las que lo puedan disfrutar. Buenas tardes y nos vemos muy pronto. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a los símbolos del pueblo andaluz, una de las actividades preparadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Casares para la programación de la Semana de Homenaje a los Símbolos Andaluces, con la que Casares conmemora el Día de Andalucía. Los símbolos del pueblo andaluz es una videoconferencia que quiere ser un encuentro digital con Antonio Manuel, gracias a la colaboración de 10 de nuestras asociaciones del municipio de Casares. Representantes de esas asociaciones van a participar preguntando a Antonio Manuel sobre los símbolos del pueblo andaluz, cuáles son, sus orígenes, su protección, entre otras cuestiones. Por ello, en primer lugar, tenemos que agradecer la entusiasta participación de nuestras asociaciones y pedir disculpas a las asociaciones que no aparecen, porque afortunadamente el municipio de Casares es rico en asociaciones, tiene un tejido asociativo muy vigoroso, muy fuerte y, bueno, por desgracia era imposible poder contar con todas de ellas. De todas maneras, queremos empezar pues pidiendo disculpas por ello y mandando un sincero reconocimiento a la labor tan importante que hacen cada una de nuestras asociaciones en nuestro pueblo. Antonio Manuel Rodríguez Ramos nace en el pueblo cordobés de Almodóvar del Río en 1968, es doctor en Derecho y profesor en Derecho Civil en la Universidad de Córdoba. Patrono de la Fundación Blas Infante, fue uno de los fundadores y presidente de la Federación Ateneos de Andalucía. Escritor, poeta, músico, colaborador con distintos medios de comunicación, Antonio ha creado y participado en distintas asociaciones y plataformas en defensa del legado patrimonial y cultural de Andalucía, desde la defensa del legado andalusí en nuestra historia hasta la denuncia de la inmatriculación por parte de la Iglesia de la Mezquita de Córdoba, entre otras cuestiones. Estamos ante uno de los más destacados divulgadores y continuadores de la obra y el pensamiento de Blas Infante. Es una suerte para nosotros contar, como siempre contamos cuando tiene la oportunidad, con Antonio Manuel. Antonio, ¿qué tal? Muy buena. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Esperemos que dentro de poco podamos vernos aquí por las calles de Casares, pero mientras vamos a echar mano de las nuevas tecnologías para superar las limitaciones que nos plantea la pandemia. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Paco, por tus palabras. Gracias al pueblo de Casares, al que quiero tanto, de verdad.
Tengo unas ganas enormes de volver a pisar estas calles de las que hablaba, y también muchísimas gracias a todas las asociaciones que han nombrado y a todas las que seguro que existen en Casares. Siempre es una señal de salud local el que un pueblo tenga un tejido asociativo potente, y el hecho de que Casares lo tenga es un síntoma de que tiene, bueno, una magnífica salud democrática. Muy bien, pues sin más dilación, Antonio, ¿qué te parece que yo me retire y que dé paso a representantes de 10 asociaciones de nuestro pueblo que van a plantearte cuestiones, que van a preguntarte sobre el motivo de esta videoconferencia, videoencuentro digital sobre los símbolos del pueblo andaluz? Así que, Antonio, lo dicho, muchas gracias, que disfrutes de esta conferencia, que seguro que nosotros lo vamos a hacer. Muchas gracias, un abrazo muy grande desde Casares. Gracias a ti. Hola, soy Paqui Ruiz, presidenta de la Asociación de Mujeres de Casares, y quería hacerle dos preguntitas. Quería saber ¿para qué necesita el pueblo andaluz de estos símbolos? Y la otra es, ¿qué importancia cree que tiene? Muchas gracias, un saludo. Muchísimas gracias, Paqui, por tu pregunta. Pues quizá tiene mucho que ver con lo que también tú o tu asociación significa para Casares. Es decir, los pueblos, las personas, necesitamos símbolos en los que sentirnos reconocidos. En realidad, un símbolo no deja de ser un espejo donde nos vemos, nos reconocemos, incluso, si me apura, donde nos miran los demás. Por eso es una mezcla entre ser un espejo e incluso ser un faro. Hay veces que cuando perdemos el norte, si es de noche, o cuando nos desorientamos, si es de día, pues necesitamos un lugar donde mirarnos. Y ese lugar donde mirarnos no dejan de ser los símbolos. Por poner un ejemplo que a mí personalmente me ayuda a comprenderlo, el símbolo de la provincia de Córdoba son 2 leones, 2 torres y una corona. Sin lugar a dudas, es el símbolo de la conquista de Córdoba. Es idéntico al escudo de Castilla-León. Y claro, yo no me reconozco en ese símbolo. ¿Por qué? Porque ese símbolo acaba de amputar la práctica totalidad de la historia más luminosa de Córdoba. En ese escudo no aparece la Córdoba como capital de Al-Ándalus, no aparece la Córdoba como capital de la Hispania bizantina, de la Bética romana. Entonces, yo no me reconozco en ese símbolo. Y lo mismo ocurre con los símbolos andaluces. Cuando Blas Infante los crea, me refiero a los institucionales, lo que está intentando es colocarnos un espejo donde vernos, donde reconocernos. Un espejo en el que además todos y todas pues nos sintamos cómodos porque en efecto compartimos los valores de los símbolos que se colocan delante. Yo, por ejemplo, cuestiono mucho a los que dicen que le repugnan, por ejemplo, las banderas. Oye, las banderas son unos trapos inocentes que no tienen la culpa de los mensajes que se le inculcan. Yo estoy atravesado por 1000 líneas identitarias. Yo me confieso sin pudor feminista, andalucista, ecologista, profundamente progresista de izquierda, y yo me siento representado en las banderas que representan esos valores. O sea, yo me siento representado en una bandera arcoíris que representa la diversidad, me siento representado en una bandera blanca que represente la paz, morada que represente el feminismo, verde que represente el ecologismo, y me siento representado por la bandera andaluza que representa la paz, la tolerancia, la universalidad, la inclusión. En Andalucía no caben las concertinas. Andalucía no es una frontera sin memoria, es una memoria sin frontera. En consecuencia, yo sí necesito los símbolos y los pueblos también lo necesitan. Primero, para reconocerse. En segundo lugar, para ser reconocidos, porque también repito que los pueblos simbolizan cosas. Y a lo mejor nuestro pueblo, desgraciadamente, para muchos que nos ignoran, simbolizamos lo que no somos. Por eso también los símbolos sirven para enarbolarlo, pero para sentir con orgullo, porque te conoces, porque te amas, lo que significa, lo que tú eres, ¿no? Lo que verdaderamente eres. Y en el caso de que te desorientes, es un faro. Por eso cuando los símbolos se manchan, cuando los símbolos se pervierten, pues a lo mejor el símbolo, el original, sirve para seguir ese camino, para seguir esa senda. Y yo, sin lugar a duda, me identifico y sigo como si fuera un vigía el faro que representa los símbolos de Andalucía. Hola, buenos días.
Mi nombre es Mauricio Fernández, soy representante de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Blas Infante de Casares, y tengo una pregunta para Antonio, que es ¿cuáles son los símbolos del pueblo andaluz y qué relación tiene Blas Infante con ellos? Muchas gracias. Bueno, Mauricio, entiendo que te refieres a los símbolos institucionales, ¿no?, del pueblo andaluz. Entiendo que te refieres al himno de Andalucía, al escudo de Andalucía, a la bandera de Andalucía, porque como digo, o como incluso podremos preguntarnos después, Andalucía simboliza y se siente reconocida también en muchos valores y en otros símbolos, ¿no? ¿Que tiene algo que ver Blas Infante? Todo, todo. Porque Blas Infante llega a amar tanto a Andalucía que la somatiza y la entiende tanto que genera 3 símbolos que contienen toda nuestra memoria, contienen toda nuestra historia, pero sobre todo los proyecta hacia el futuro y los proyecta hacia el alma de cada uno de los andaluces y de las andaluzas. Los símbolos de Andalucía, en concreto la bandera, que tiene además nombre propio, y si quiere, y luego os explico el origen del nombre, ¿no? La arbonaida, el escudo, que es prácticamente un espejo del escudo gaditano, y el himno, que como veréis también tiene detrás una historia del sincretismo espiritual y del sincretismo político andaluz. Los símbolos de Andalucía son obra de Blas Infante. Y eso no quiere decir que no sean obra del pueblo andaluz. Es decir, la obsesión infantiana es que nos sintiéramos representados en esos símbolos, aunque fuese Blas Infante el creador. Mira, fíjate, a raíz de esta pregunta, Mauricio, el mismo día en que se proponen los símbolos en Ronda, el mismo día las faeneras malagueñas están protestando porque no tienen que darle de comer a su hijo. Y a eso Blas Infante le impacta muchísimo. Yo creo que prácticamente le condiciona en su mensaje como tantas luchas le condicionaron a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque estaba reunido en un casino, en Ronda, rodeado solamente de hombres, diseñando símbolos precisamente para que se sintiera representado el pueblo andaluz, vinculándolo a la lucha campesina, a la reivindicación de la tierra, a la reivindicación de la libertad. Pero en verdad la lucha en la calle se estaba dando en Málaga, el mismo día, y protagonizado por mujeres. Los símbolos no sirven absolutamente de nada si no están vinculados a la lucha social. O sea, un símbolo que esté colgado en una pared y que detrás no tenga la reivindicación social, al menos en Andalucía, no representa nada. Y a Blas Infante tampoco le representaría. A Blas Infante le representan los símbolos si están manchados de barro, si están manchados de causa social, si están manchados de verdad. La bandera le representa si con esa sirve para abrazar a quien tenga más frío que tú. El escudo le sirve si es una casa abierta donde pueda refugiarse la persona más vulnerable. El himno le sirve si lo puede cantar cualquiera, en cualquier lengua, en cualquier parte del mundo. Blas Infante es a sus himnos de que Blas Infante a Andalucía, sinceramente. Porque consiguió, y eso es algo que hay que reconocérselo, consiguió que los 3 vincularan la memoria de Andalucía, pero que la vincularan no solo a nuestra reivindicación identitaria, no solo a nuestra reivindicación cultural, no solo a nuestra reivindicación política, sino fundamentalmente a la reivindicación social. Hola, soy María Eugenia García Jarillo, presidenta de Lampa la Cigüeña del Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Almendros de Secadero. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué la bandera de Andalucía es blanca y verde? Muchas gracias y viva Andalucía. Pues muchas gracias por tu pregunta, María Eugenia. Fíjate que un día me contó nuestro amigo Paco Balbuena que Casares era un pueblo de pueblos. Andalucía siempre fue un país de ciudades. Se parece muchísimo la definición. De hecho, un gran amigo mío siempre me decía que la diferencia que hay entre el norte peninsular y el sur es que en el sur siempre fuimos ciudades sin reino y el norte fueron reinos sin ciudades. ¿Y por qué digo eso? Porque en la bandera de Andalucía en realidad se contienen muchas banderas. Es verdad que es una bandera de banderas, igual que Casares es un pueblo de pueblos o Andalucía es un país de ciudades.
El que tenga los colores verde y blanco tiene una doble razón. Por un lado, esta histórica, ¿no? Porque contiene muchas de las banderas históricas de Andalucía. Pero por otro lado, porque resume la memoria visual de Andalucía en los dos colores. Por un lado, la parte histórica. Podríamos estar hablando de la bandera más antigua de Europa sin lugar a dudas, porque se tiene constancia documental de que ya ondeó en la taifa de Almutasim, en Almería, en el 1051, y consta un bellísimo poema de Abu Abbas ibn Arkam, en el que se decía una verde bandera que con la aurora se hizo un cinturón. Y fíjate que está definiendo claramente una bandera verde y blanca. Pero es que las banderas verdes y blancas también ondearon en Sevilla tras la victoria de la batalla de Alarcos. Por ejemplo, el conde de Cabra, ya una vez producida la conquista, incautó más de 20 banderas a Boabdil. Y la mayoría, la inmensa mayoría de esas banderas de las Arbonaidas de Granada, del reino nazarí, eran verdes y blancas. E incluso le dieron los colores a los escudos nobiliarios pues, de la Casa del Ducado de Alba, de los Fernández de Córdoba. Luego, fíjate que el color verde, el color blanco, pero sobre todo el verde, fue el que ondeó en el famoso motín del pendón verde también en Sevilla, que rescataron de la memoria, bueno, estaba escondida en el Omnium Sanctorum un pendón andalusí. En la bandera verde y blanca, o los colores verde y blanco, fueron los que utilizaron el duque de Medina Sidonia en la rebelión con Felipe II para proclamar el Estado libre de Andalucía, ¿no? Para proclamarse rey de Andalucía, ni más ni menos. Pero a mí especialmente me emociona que fuesen los colores verde y blanco los que protagonizaron las revoluciones. Tú sabes que Andalucía siempre ha sido cuna revolucionaria. O sea, todas las revoluciones peninsulares nacieron en Andalucía. Pero de entre todas ellas, quizá la más emocionante fuese la gloriosa, la septembrina de 1868. Pues todo ese periodo revolucionario que va acompañado de manifiestos federalistas y cantonalistas, se enarbolaron banderas verdes y blancas. Algunas también fueron acompañadas del color negro, del anarquismo, del rojo del socialismo, pero de todas, bueno, pues la más hermosa, la más revolucionaria, la más emocionante, es la de las comunas femeninas de Casares, las que enarbolaron las mujeres precisamente en Casares. Y era mitad verde, mitad blanca, ¿no? Así que en este recorrido histórico hasta que se propone en Ronda y se aprueba definitivamente en Córdoba, ya si los colores negro y rojo, bueno, pues si te fijas, la bandera de Andalucía ha sido una bandera de banderas. Pero no es casualidad que Blas Infante escogiera precisamente el verde y el blanco, porque son además los colores de la mediterraneidad. Fíjate que el blanco, además de representar, de simbolizar, por ejemplo, la paz, el blanco es el color que pone nombre al mar Mediterráneo en árabe. En árabe Mediterráneo se dice al-Bahr, al-Abyad, al-Mutawasit. Es el mar blanco de en medio, para diferenciarlo del mar rojo más al sur, del mar negro más al norte. Pero se llama mar blanco porque todas las aceras del mar Mediterráneo son blancas. Son blancas en Mykonos, en Santorini, en Sicilia, en Alejandría, en Casares. Y luego el color verde es el color del árbol mediterráneo por excelencia, que es el color del olivo. Donde haya un olivo, hay mediterraneidad. Eso no lo olvidéis nunca. Y tampoco olvidéis nunca que la mediterraneidad es la madre cultural de Europa y la madre cultural civilizatoria de las cunas y de las tres religiones, por ejemplo, monoteístas. Es decir, el Mediterráneo, hasta que se decide cambiar la aguja del compás y colocarla en el centro de Europa, el Mediterráneo fue la madre civilizatoria. Y es el verde que está por todas partes en Andalucía. Porque entre el amarillo del suelo y el azul del cielo, es como el horizonte de las utopías, ahí está el verde, ¿no? El verde es el color de la vida y de la muerte lorquiana. El verde es el color de la albahaca, del trigo verde y del verde limón, ¿no? El verde es el color de la esperanza, ¿no? Y es el color de los barrotes de las ventanas, es el color de las cancelas. El verde y el blanco son colores que han acompañado históricamente a la memoria de Andalucía.
Este pueblo que está obsesionado con la belleza y con la perfección, que no soporta un descolchón en las paredes, lo que hace es que la enjabelga y la blanquea de blanco. Y eso es Andalucía, ¿no? Andalucía se siente representada en esos dos colores. Si a eso le une que han sido los colores de las coras históricas en Andalucía, es decir, de las mayorías de las banderas que han ondeado en Andalucía, pues ahí tiene la respuesta. Hola, soy Ángela Fernández Narváez, presidenta del SIC Casares, Asociación de Empresarios y Profesionales, y quiero hacer una pregunta a Antonio Manuel. ¿Por qué se le llama Arbonaida a la bandera de Andalucía? Gracias. ¡Viva Andalucía! Muchas gracias por tu pregunta, Angelita. Arbonaida es mi palabra preferida en andaluz. Cuando me preguntan, di una palabra en andaluz, mira que hay, ¿no? Pero la que más me gusta es Arbonaida, pero porque es radicalmente andaluza, porque es etimológicamente andaluza y porque hasta la evolución fonética, hasta donde ha llegado hoy, es esencialmente andaluza. Y pone nombre ni más ni menos que a nuestra bandera. A mí lo que me duele es un doble dolor, si me permite, Angelita. Está el dolor de que muchos andaluces sepan que la señera es la bandera de Cataluña, que la icurriña es la bandera de Euskadi y que no sepan que Andalucía tiene nombre en su bandera, que es Arbonaida. Y el segundo dolor es que quienes lo saben, pues no conocen su origen. Y conocer el origen de la palabra Arbonaida también te ayuda a entender el propio origen de Andalucía. Arbonaida es una palabra andaluza porque proviene de la algarabía, proviene del árabe andaluz, del árabe que se hablaba en al-Andalus. Ya sabéis que algarabía es una combinación mágica de dos palabras, arabía, que es la lengua, el árabe, y algarb, que es el occidente, el nombre que da al algarve frente al axarc o la axarquía, que es el oriente. Luego la algarabía es el árabe del occidente, nuestra forma de hablar, que además no se escribía como tal, igual que ocurre en Marruecos con el darilla, es decir, era un árabe dialectal. Bueno, pues ese árabe dialectal, Balat, significa tierra, país. Muchísimas coras Andalucía tenían como nombre Balat, pero es que todavía hay muchas ciudades que empiezan por Val o Balde. La misma Valladolid es Balat Walid. O sea, Valladolid podría ser el paradigma de lo castellano, pues tiene su origen en el árabe, ¿no? Y es la ciudad de Walid, ¿no? Pero lo más hermoso es el diminutivo. El diminutivo de Balat es Albulaida. Ese es el diminutivo, porque es como mi patria chica o mi matria chica, porque en la bandera se representa el país, se representa la tierra. Entonces, Albulaida, que con el tiempo cambia la L por la R, como ocurre en tantísimas palabras en el andaluz, acaba siendo Arbonaida. Fíjate que la primera mezquita que se funda en Andalucía es la mezquita de Algeciras. Y esa mezquita estaba henchida de bandera porque en la primera conquista no se sabe bien quién es el que conquista la península. Son muchísimas tribus, muchísimos ejércitos y cada una tenía su bandera. Y por eso se llamó la mezquita de las Arbonaidas, la mezquita de las banderas. La última puerta que se cierra en Al-Ándalus es la puerta de las Arbonaidas, es la puerta de las banderas en Granada. Y que si te fijas, es porque, como decíamos antes, Al-Ándalus, igual que ocurrió en la Bética, igual que ocurre ahora, pues somos un país de ciudades. De verdad, mira, a mí muchas veces me preguntan, ¿cómo te defines como andaluz? Digo, pues diciendo que soy de Almodóvar. Cuando a uno le preguntan de dónde eres, y un andaluz siempre responde con el nombre de su ciudad. O sea, tú te vas fuera y coincides con un catalán, con un vasco, con un gallego, y dices, ¿tú de dónde eres? Yo soy gallego, y tú, yo soy catalán, y tú, yo soy de Córdoba, ¿no? Eso de decir yo soy de Córdoba, es decir que eres andaluz, ¿no? Precisamente porque estás reconociendo la vertebración territorial y política de Andalucía. Por eso se trasluce en la bandera, hasta el punto de que bueno, esa palabra, esa misma palabra, Arbonaida, Albolaida, acabó dando nombre incluso a un pueblo en Argelia, fundado por Andalusía. Luego, Arbonaida es una palabra andaluza que tenemos que defender a capa y espada, pero porque tenemos que conocerla. Y como ya sabéis, desde hoy, para los que no lo supieran, proviene del diminutivo de Al-Balad, que es Albulaida, que es mi pequeño país, mi pequeña tierra, pues la bandera. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
soy Alejandro García, vicepresidente de la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario del Campo, y quería hacer una pregunta en relación a por qué el escudo de nuestro pueblo se parece tanto al de la ciudad de Cádiz y el significado que esto tiene. Un saludo y muchas gracias. Espero vernos pronto. Muchísimas gracias, Alejandro. Me encanta que seas tan joven y porque el escudo de Andalucía está protagonizado por un Hércules joven y sin embargo simboliza a la ciudad más antigua y vieja de Occidente, que es Cádiz, ¿no? Pero porque Blas Infante unió la memoria con el futuro y porque entendió claramente que igual que la bandera representaba la mediterraneidad, hacía falta el Atlántico para completar los mares y las tierras de Andalucía, ¿no? Y el escudo de Andalucía pues mira precisamente hacia el más allá, ¿no? Hacia el plus ultra. Coloca en el medio al Hércules y Blas Infante lo cambia, lo modifica. No quiere a un semidios rudo, varonil, sino justamente todo lo contrario, a prácticamente un efebo adolescente que precisamente con la belleza es capaz de dominar la fuerza de los leones, ¿no? Ese es el escudo que modifica Blas Infante tomando como referencia pues, una palabra hermosísima, Cádiz, ¿no? Que evoca también a Agadir en Marruecos, a Agadez en Níger. Es decir, es una palabra antiquísima que puede tener miles y miles de años y que además se identifica mucho con nuestro propio pueblo. Porque los pueblos que son viejos, los pueblos que son sabios, caminan muy despacio, porque saben que tienen 4.000 años en la espalda. Y además saben, precisamente por viejo y por sabio, que la vida es muy efímera. Te lo digo a ti, que eres muy joven, Alejandro, ¿no? Precisamente por tu juventud, un andaluz sabe que tiene que vivir la vida abocanada, que la felicidad es un instante que tiene que cogerse al vuelo porque a saber cuándo va a venir el siguiente. Y ese es muchas veces ese es el espíritu vital de Andalucía. Muchas veces no nos entienden desde fuera, porque nosotros como pueblo tenemos el umbral del dolor tan alto, que solamente reaccionamos cuando se ha traspasado la única línea roja que no toleramos, que es nuestra dignidad. Pero hasta entonces sabemos que la vida está para disfrutar. Bueno, pues el escudo de Andalucía está hecho de juventud. Y a mí eso me emociona muchísimo, que esté precisamente hecho de juventud. Que mire hacia el horizonte, que busque el más allá. Blas Infante, además, le encargó a Andrés Martínez de León el que reconfigurara, ¿no?, el escudo de Andalucía, ¿no? Es muy interesante porque este señor, Andrés Martínez de León, es uno de los grandes desconocidos de la historia de Andalucía, un amigo íntimo de Blas Infante. Él sí tuvo la suerte de sobrevivir, pero también pasó muchos años en la cárcel. Él fue un humorista satírico muy importante de la época, fue el autor de un personaje famosísimo, que era el Oselito, y bueno, es el autor del Viva Betis, man que pierda, es el Andrés Martínez de León, ¿no? Bueno, pues este escudo está rematado con el Andalucía por sí, para España y la humanidad. Que en la década de los 20, cuando se creó el Centro Andaluz en Madrid y ya se presentía el cierre de la dictadura de Primo de Rivera, le añadió en lugar de España el Iberia, pero para profundizar aún más en el espíritu inclusivo y universalista, ¿no? Tan inclusivo, tan universalista, que fíjate que tampoco es casualidad que tome a Hércules y las dos columnas, ¿no?, a Jebel Tarik y a Jebel Musa, ¿no?, como un callejón de agua que separa a dos pueblos hermanos. De forma que el símbolo de Andalucía, en este caso contenido en el escudo, vuelve a ser de nuevo una maravilla al contener lo más inclusivo, lo más solidario, lo más esperanzador de la memoria de Andalucía, ¿no? Precisamente que lo preguntes tú, como una persona tan joven, pues todavía creo que se carga aún más de más valor y espero que te sientas reconocido en él. Hola, soy Pedro Javier Rojas Andrade, soy el presidente de la Asociación de Pensionistas de Casares y quisiera preguntarle a Antonio Manuel de dónde viene el himno de Andalucía. Gracias, adiós. Gracias, Pedro, por tu pregunta. Si yo tuviera que quedarme con una obra de Blas Infante, con una sola,
y me das a elegir lo escrito y lo inédito, su teatro y su pensamiento político. Con todo, yo me quedaría con el himno. Yo recuerdo que siendo muy jovencito, leía una trilogía de un revolucionario francés que se llama Jules Vallée, y que además es como si fuese una secuencia natural de la vida de un revolucionario, ¿no? La primera parte se llama El Niño, la segunda El Bachiller y la tercera es El Insurrecto, ¿no? Y él decía que de lo que se sentía más orgulloso, y mira que había escrito cosas Jules Vallée, fue del cartel rojo que promovió la Comuna parisina. Bueno, yo estoy convencido de que Blas Infante probablemente de lo que más se sentiría orgulloso es de algo tan corto, pero a la vez tan significativo como el himno andaluz. Empezando por la música. La música, igual que ocurre con las hermandades andaluzas, de hecho la pregunta antes de Alejandro, ¿no? Tenía que ver mucho con el sincretismo andaluz. La Semana Santa andaluza no deja de ser un símbolo más de Andalucía, en el que creyentes y no creyentes se sienten reconocidos porque detrás se esconde la memoria resiliente de un pueblo que se refugió precisamente en ese valor para sentirse vivo, para salvarse, y que luego con el paso del tiempo olvidó el porqué, pero no ha olvidado, aunque sea de una forma sensorial, que en las cofradías, en las hermandades, se sienten unidos en torno a un mismo valor, que es precisamente ese, el sincretismo espiritual. Andalucía es que es sincrética espiritualmente. Es que hablábamos antes de que Andalucía es un país de ciudades. Bueno, es que Andalucía en sí misma es una religión de religiones. Recuerdo una anécdota muy esclarecedora que me contaba mi amigo José Luis Serrano, pero que creo que se debe a Enrique Iniesta, de un jornalero moribundo, el que llaman al cura para que le realice los santos oficios, la extrema unción, y entonces mientras el cura pues, le está dando las plegarias, el jornalero no le está echando cuenta, hasta que llega un momento en el que el cura desconfía y le pregunta, ¿pero usted es creyente? Y entonces le dice el jornalero, yo soy andaluz. Esa respuesta de yo soy andaluz es, digamos, la demostración de eso, de que somos un pueblo sincrético, somos una religión de religiones que siempre hemos seguido adorando a nuestras vírgenes, primero llamándose Isis, Astarte, le hemos cambiado como un maniquí la vestimenta, pero hemos seguido siempre adorando a las diosas madres, hasta el punto de que todavía hoy las mujeres se pintan un lunar al lado de la boca, representando a Venus, y la luna son los labios, ¿no? Pues bien, este sincretismo andaluz está en el himno. Está en el himno de Andalucía, porque él lo escuchó en Archidona, es un salve a un niño Dios, es el salve al niño Dios. Él lo escuchó en el colegio. Y cuando, ya estando de notario en Cantillana, lo volvió a escuchar a los jornaleros que iban a la Besana, pero ya no lo cantaban, simplemente lo silbaban. Le habían quitado la letra religiosa en un momento de reivindicación social. Y Blas Infante dijo, ahí está la música. Eso representa a Andalucía. Es una música de origen religioso que, sin embargo, están cantando ahora agnósticos, ateos y no creyentes, pero la siguen cantando, pero la siguen cantando. Y claro, y a eso le ahorma una letra bellísima, octosílaba como la mayoría de las letras flamencas, es decir, por eso el himno de Andalucía se puede cantar perfectamente por soleá, por bulería, no hay ningún problema, pero una letra en la que Blas Infante vuelve a evocar al dios sol, igual que antes hablaba antes de las diosas lunas, de las diosas madres. Evoca al dios sol, pero es un himno pacifista, humanista, esperanzador, pero rabiosamente revolucionario, ¿no? Pidiendo tierra y libertad, empoderamiento al pueblo, y todo eso con una carga emocional y espiritual. Cuando Blas Infante dice, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres almas de hombres les dimos, eso trasladado al momento en el que se compone, es que está recordando la teosofía de la luz, el sufismo que se cultivó en Andalucía, que se mantuvo después con el misticismo cristiano y popular. Es decir, Blas Infante conocía perfectamente la espiritualidad andaluza y sabía que la conexión del alma con la reivindicación social es la clave para sentirnos andaluces. Un andaluz solo se estremece
cuando le tiemblan las cárcavas de la sangre. Es decir, cuando pierde el sentido. El andaluz necesita que le toquen la fibra para movilizarse. Creo que eran los hermanos Cabos quienes decían que a los apóstoles se les ata por... No, a los esclavos, decía, eso, decía, a los esclavos se les ata por las manos, a los bueyes por la cabeza, ¿no? Pero a los andaluces, como a los apóstoles, se les ata por los corazones. Eso decían los hermanos Cava. Tienen razón. Y por eso Blas Infante sabía que para atarnos por los corazones hacía falta un elemento emocional, el himno sincrético, de una espiritualidad mágica que además estuviese cargada de esta letra, que por una parte nos emocione, pero que por otra parte nos invite a levantarnos, ¿no? El andaluz levantado me parece que es el grito más vigente que nunca, ¿no? O sea, yo cuando escucho el himno en un momento como el que estamos viviendo ahora, aunque después si queréis lo hablamos con más calma, es que realmente me emociono porque estoy viendo a un Blas Infante por una parte visionario, pero por otra parte estoy viendo que Andalucía no ha modificado sus males estructurales prácticamente en un siglo. Es decir, que siga vigente ese himno denota por una parte que Blas Infante tocó la fibra, tocó la médula, fue capaz de meter el dedo en la llaga, pero por otra parte que han pasado más de 100 años y que seguimos padeciendo muchos de los males que Blas Infante denunciaba. Hola, soy Carmen Márquez Sobrino, presidenta de la Asociación de Vecinos de Casares Costa, y nuestra pregunta es la siguiente. Además de la bandera, el escudo y el himno, ¿existen otros símbolos que representen a nuestro pueblo andaluz? Muchas gracias, Antonio Manuel. Pues muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que sí. Yo creo sin duda que hay otros símbolos del pueblo andaluz, porque estos símbolos son los institucionales, digamos, el mínimo común múltiplo, ¿no? O sea, hacía falta un escudo, hacía falta una bandera, hacía falta un himno que cantar. Pero si los símbolos son un espejo donde mirarnos y a la vez es el espejo donde otros nos miran, Andalucía está plagada de símbolos. Para mí, la resiliencia es sin duda el símbolo de símbolos, porque este pueblo que ha sufrido muchísimos embates históricos, muchísimos traumas, de todo se ha levantado y lo ha hecho siempre con dignidad. La resistencia, la memoria de los débiles frente al olvido, ¿no? El otro día leía que en griego el antónimo de verdad es olvido. Luego, en realidad, memoria es verdad. La reivindicación de la memoria es la reivindicación de la verdad. Y no hay más prueba de rebeldía íntima en el pueblo andaluz que el ejercicio diario de la memoria. Nos dijeron que teníamos que aprender otra lengua y no dejamos de pronunciar lo que habíamos pronunciado siempre en la garganta. Uno de nuestros símbolos, nuestra forma de hablar. A los andaluces nos indigna cuando nos insultan, cuando nos asocian por nuestra forma de hablar como si fuéramos catetos, ignorantes, incultos. Y a mí que eso me duele en el alma, como si me la estuviera rajando con un cuchillo. En el fondo, lo que yo sí quiero compartir contigo, Carmen, y con todos los que me estéis escuchando, es que no dejará de ser verdad si no reivindicamos la memoria de nuestra lengua. Es decir, es que tenemos que saber por qué hablamos así. Nosotros no hablamos un mal castellano. Nosotros no somos unos malos aprendices del castellano. Es decir, si somos un pueblo repoblado por astures y por cántabros, oye, ¿por qué los cántabros y los astures no hablan andaluz? Si somos un pueblo repoblado por castellanos leoneses, ¿por qué en León no se canta flamenco? Es que a lo mejor no es cierto. O sea, a lo mejor estamos dando por cierta una versión de nuestra historia que hace que no entendamos por qué sentimos lo que sentimos, por qué hablamos lo que hablamos. Nuestro pueblo, al hablar, al aprender el castellano, mantuvo en la garganta los sonidos que ya habitaban como si fuéramos un palimpsesto de cultura de tiempos atrás. Yo suelo poner muchísimos ejemplos para que se entienda. La propia ciudad Córdoba, el sonido Córdoba no es un sonido castellano, es que la palabra Córdoba ya existía en tiempo de Tarteso, ya existía en tiempo de Turdetano. Cuando se funda en Roma, le preguntan a los nativos, ¿tú cómo te llamas? Y dicen, Córdoba, que probablemente provenga de
del sonido cor, car, gor, gar, que significa pueblo, ciudad, y que da nombre a muchísimas localidades andaluzas: Cartaya, Cárcama, Cárbula, Carmona, y en la desinencia hubo uva, que es la misma que, por ejemplo, de Oruba en Huelva, y que podría estar vinculada al agua. Luego Córdoba, a lo mejor es la ciudad del agua, a lo mejor. Pero lo que no admite duda es que ese sonido es prebético y que se mantiene durante la bética y que se mantiene durante el Al-Ándalus y que se mantiene ahora después de la conquista castellana. En consecuencia, Córdoba no es una palabra que hayamos aprendido como consecuencia de la conquista de Fernando III. No tiene nada que ver. Y lo mismo que pasa con las palabras ocurre con los sonidos. Y ya está bien de que nos insulten como símbolo andaluz, porque ceceamos, seseamos, jejeamos. Es que eso ocurre porque cuando a ti te prohíben escribir en tu lengua, nosotros hablábamos en algarabía y la letra que conocíamos era el alifato, es el alfabeto en árabe. Si yo tengo que aprender el castellano, lo que hago es aljamiarme, es decir, escribir con grafía en árabe los sonidos castellanos. Pero si yo tengo que aprender el sonido casa, pues claro, en árabe existen muchos sonidos que se parecen entre sí. La sin, la shin, la fa, la zo, la zain. Si yo escojo la sin, seseo. Por eso, en la Vega del Guadalquivir, donde yo vivo, seseamos, decimos casa. Los que escogieron la fa, cecean. Los que escogieron la zo, cecean. Los que escogieron la ja, jejean. Y todavía se mantiene el sonido shin, intacto, que también utilizaron en román andalusí, para decir coche, o para decir pisha, o para decir shosho. En consecuencia, esos sonidos han habitado siempre en nuestra garganta. ¿Por qué? ¿Porque hablamos mal? No, porque aprendimos el castellano sin renunciar a nuestra memoria. Luego, el andaluz es una lengua propia, que tiene sonidos y palabras propias, que hay que investigar su origen no a partir de la conquista, sino en un momento anterior. Igual ocurre con otros símbolos parecidos. Antes hablábamos de la Semana Santa, pero ¿qué me decís del flamenco? ¿O es que el flamenco no es un símbolo cultural andaluz? ¿Por qué? Fundamentalmente porque es universal. Porque cuando se lanza el quejío, no hay ningún ciudadano del planeta que no hilvane inmediatamente su corazón al corazón del que lo está cantando, porque está sintiendo el mismo trauma. Porque hay muy pocas expresiones en el planeta que arranquen con un alarido de dolor, con un quejío. Pero es que además se dice ole, que viene del árabe Allah, que es el nombre de Dios en árabe, pero pronunciado con imela. En lugar de la A, una E. L. L es el nombre flamenco de Dios. Y el flamenco se canta en andaluz y se canta de memoria. Y se puede cantar en Japón y en Nueva York, en Bogotá y en Ciudad del Cabo. Oye, ¿qué demuestra el flamenco? Pues nuestra capacidad enorme de universalizar. Porque nuestra cultura para resistir no se fosilizó como si fuera una reserva india, ni tampoco renunció, digamos, asumiendo la cultura del conquistador. No, no. Es que lo que representa la cultura andaluza es la supervivencia. Esa es la clave. O sea, yo canto lo que canto, hablo como hablo, porque estoy hecho para sobrevivir. Y por esa razón, cuando tú ves un traje de lagarterana, con todos los respetos para la lagarterana, por supuesto, un traje de fallera, con todos los respetos para las falleras, estás viendo un traje fosilizado, una expresión folclórica cultural que se mantiene en formol. Pero la moda flamenca cambia cada año. El flamenco toca, cada cosa musical que toca lo aflamenca, le da igual que sea jazz, que sea chill out, que sea rock. ¿Por qué? Porque está hecho de vida, porque está hecho para sobrevivir. A mí no me cabe la menor duda de que el símbolo andaluz por excelencia es la supervivencia. Nosotros estamos hechos, fabricados para supervivir, pero para sobrevivir culturalmente. Por eso nuestra cultura es tan descomunalmente potente, tan bestia, irradiamos tanta luz que no lo vemos. Es como cuando tú estás delante precisamente de una lámpara, cuando más cerca está, pues te deslumbra, no lo ves. Pues eso es lo que nos pasa a los andaluces. Y ojo, y esto que quede claro, ¿eh? Y eso no nos hace mejor que nadie, ni peor que nadie. Si la reivindicación de nuestra identidad cultural es simplemente que no somos idénticos a los demás. La identidad es lo que no nos hace idénticos. Y reivindicar la identidad andaluza, nuestra identidad cultural, no es para hacer mejor que tú, ni para hacer peor que tú, sino para hacer igual entre distintos o distintos entre iguales. Porque nuestra máxima aspiración es que todos tengamos los mismos derechos, no importa dónde vivamos.
Esa es probablemente la definición más hermosa de la identidad política y cultural de Andalucía. Mi nombre es Rosario Lorín García, coordinadora de Ecologistas en Acción, Sierra de la Utrera, Casares, Manilva. Mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando se manipulan y se cambian algunos de nuestros símbolos? ¿Tienen algún tipo de protección? Muchas gracias. Gracias, Rosario. Pues una pregunta importante y oportuna. Y me consta que eres una mujer muy comprometida con la defensa del medio ambiente, pues te preguntaría, ¿qué ocurre si manipulan un símbolo ecológico, el pulmón, el corazón ecológico de Andalucía? Por ejemplo, si Doñana la atraviesa un gaseoducto o si mañana sale ardiendo. ¿Qué pasa si se toca un símbolo de esa magnitud? ¿No nos indigna? Lo primero es indignarnos, pero porque nos sentimos representados en él. Es decir, ¿qué ocurre si a la mezquita de Córdoba le cambian el nombre? Es una simple accidente, es una casualidad, no tiene mayor importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? A ti, Rosario, ¿te gustaría que te dijeran mañana María Ángeles? ¿Te gustaría que te cambiaran el nombre? No. Bueno, pues exactamente igual ocurre con los símbolos de Andalucía. Si los símbolos de Andalucía institucionales pretenden ser inclusivos, universalistas, y los tocas, lo que estás haciendo es dividirlos. Y hace muy poco, el presidente de la Junta de Andalucía tuvo la ocurrencia de colocarle unos laureles y una corona al escudo de Andalucía. En ningún momento a Blas Infante se le pasó por la cabeza colocarle una corona al escudo de Andalucía. En ningún momento. Cuando tú haces eso, en realidad, ¿qué quieres decir? ¿Que solo los monárquicos son andaluces? ¿Que no se puede ser andaluz no siendo monárquico? ¿Que el ser andaluz implica apoyar concretamente a esta monarquía, concretamente a esta? En realidad, ¿qué me quiere decir al colocar la corona? ¿Qué mensaje me quiere decir? Por supuesto, el primero de todo es que no respetas el escudo de Andalucía. En esta semana, el presidente de la Junta ha celebrado su consejo de gobierno en Ronda. En Ronda, en el lugar donde se aprobó el escudo. Y lo ha hecho con el pin en la solapa. Por favor, que no me digas que está respetando la memoria de Andalucía. Claro que están protegidos. Y yo fui el primero, con otro grupo de personas y con plataformas a las que pertenezco, como Andalucía Viva, en denunciar que estaban manipulando el símbolo, en este caso el escudo, sin un respaldo legal. Porque que sepa todo el mundo que ya se habían manipulado antes. Las medallas de Andalucía que se entregan se hacen con una corona que había puesto anteriormente al PSOE. Resulta paradójico que el PP, que quiere distanciarse a años luz del PSOE, tuviera que echar mano del propio PSOE para justificar la corona que había puesto en el escudo. Pero tuvo que aprobar una reforma legal para justificarse. Y ahora con la reforma legal, pues será legal, pero es ilegítima. Es ilegítima, ¿por qué? Porque vas a conseguir que me pase como con el escudo de Córdoba, que muchos no nos sentamos representados. Y estás hablando ni más ni menos que de la institución más importante de Andalucía, que es la Junta de Andalucía. Y lo mismo ocurre con el himno. Hace poco han sacado un spot, la Junta de Andalucía, en la que nos invita a levantarnos con un brindis de cerveza en un perfecto castellano de Valladolid, con imágenes de Florencia, en Italia. Eso es una falta de respeto descomunal, no solamente a lo que Andalucía es en su cuerpo. Es decir, oye, ya es un atentado flagrante que no salga un campo de Casares, sino que salga una torre italiana. Ya es fuerte, ¿no? Pero me parece todavía más violento que se atente contra el espíritu, contra el alma. Este andaluz levantado no tiene nada que ver con un brindis de cerveza. Estamos viviendo una época en la que han emigrado 1 millón de personas desde que comenzó la crisis inmobiliaria. Desde el 2008 han emigrado 1 millón de andaluces y de andaluzas, es decir, más que durante el tardofranquismo. La mitad de los parados jóvenes son andaluces. Un tercio de los parados españoles son andaluces. Estamos a la cola en los índices de pobreza, de marginalidad, de acceso al empleo. Los jornaleros de entonces ahora son migrantes que mueren incendiados en Chabola, en Almería o en Huelva. Los jornaleros de ahora son camareros, con precarios, son mujeres que limpian en las casas.
Oye, andaluces levantados significa otra cosa, ¿eh? Andaluces levantados no es un brindis de cerveza. Andaluces levantados es, vamos a empoderarnos, ya está bien. Pero eso se hace modificando, tocando el himno de Andalucía. Pues no. El himno de Andalucía, como decía, desgraciadamente antes, sigue estando vigente porque los males siguen estando vigentes. Pero tocar el himno significa mancharlo para mal. Yo decía al principio de esta charla que Blas Infante seguro que no consentiría una bandera institucional inmaculada en un coche oficial. También le repugnaba a Carlos Cano, que precisamente fue el primero en cantar el himno de Andalucía después de la dictadura y el autor del himno oficioso, que es la verde y blanca. A mí no me representa una bandera de Andalucía impoluta que no esté mancha de barro, pero tampoco me representa la bandera de Andalucía cuando la manchan con estos valores, cuando la deforman, cuando la vulneran. Y esto está pasando precisamente ahora, que en el Parlamento de Andalucía ondea la bandera de Falange, es decir, ondea la bandera de los herederos que asesinaron precisamente a Blas Infante. Que esto ocurra después de 40 años invita a una reflexión muy seria. Aquel pueblo andaluz que se levantó en 1977 tiene que volver a levantarse y que no quepa la menor duda que estas causas sociales, que son las que verdaderamente movilizan ese levantamiento, están representados en los símbolos que se tocan, se vulneran y que se manipulan. Hola, soy Antonia Morera y actualmente represento a la Asociación Carama de Casares, que a su vez está integrada en la Asociación de Málaga, Amigos del Pueblo Saharaui, y me gustaría preguntarte cuál es la importancia actual, en la actualidad, de los días 28 de febrero y 4 de diciembre. Muchas gracias y me alegro mucho de poderte hacer esta pregunta, Antonio Manuel. Muchas gracias, Antonia, por tu pregunta. Yo creo que la razón, el sentido de esta charla, después de conocer el porqué de nuestro símbolo, sin lugar a dudas es llegar a este punto. Porque el 4 de diciembre y el 28 de febrero, ¿dónde se ponen en valor el pueblo andaluz? Donde el pueblo andaluz se reconoce como tal, se postula políticamente y obliga al resto del Estado a que lo miren. Y sin embargo, ambas fechas están prácticamente ninguneadas en la historia de la península, por lo menos en la historia contemporánea que aparece en un libro en Madrid o en un libro de Barcelona. Y lo estoy diciendo con toda la intención, porque en esta semana, por ejemplo, hemos tenido que soportar cómo se ha recordado, por ejemplo, el intento fallido de golpe de Estado del 23F. Y a mí me gustaría que en lugar de recordar estas cosas, recordásemos cómo el pueblo andaluz del 4 de diciembre del 77 se levantó para postularse como una fuerza constituyente. Vamos a colocarnos en situación. Estamos en el 4 de diciembre del 77, es decir, aún no hay constitución española. Falta un año para que haya constitución. Sí que ha muerto el dictador. Y el pueblo andaluz tiene muy claro que los males que padece son como consecuencia del centralismo y de la dictadura. Por eso observa con esperanza y además de una forma uniforme. Digo porque todas las fuerzas políticas de entonces, incluso muchas hasta de centro derecha, son andalucistas. Y dicen, frente al centralismo, autonomía. Frente a la dictadura, libertad. Esos son los gritos que mueven al pueblo andaluz. Pero de repente se siente espoleado porque intuye que puede que en el reparto competencial haya algunas futuras comunidades autónomas que tengan un reconocimiento distinto al nuestro. El pueblo andaluz intuye que esto puede que ocurra con Cataluña y con Euskadi. Estamos en 1977, repito, aún no hay constitución. Y el pueblo andaluz sale a la calle, pero no solamente aquí, también en Cataluña, en Euskadi, en Madrid, en Valencia, demostrando el poder inmenso de la migración andaluza para decir, nosotros queremos ser como los que más sean, pero por nosotros mismos. Es decir, queremos autonomía para autogobernarnos, pero la queremos como el que más tenga en el Estado. Eso no había ocurrido nunca. Y ocurre en 1977. De hecho, la palabra nación, que es una palabra bellísima, proviene del verbo nacer. Y surge en la Revolución Francesa, cuando el pueblo se postula como tal frente al antiguo régimen para decir que el poder ni viene de Dios ni viene de la sangre. Es decir, se enfrenta a la monarquía y se enfrenta a la iglesia para decir que la soberanía reside
en el pueblo. Y es entonces cuando el pueblo nace, pues que a nadie le quepa la menor duda que Andalucía políticamente se postula el 4 de diciembre de 1977, con tal fuerza constituyente que obliga a que la Constitución del 78 incluya una cláusula infame, el artículo 151, para que quien quiera ser como las que más poder tuvieran, lo aprueben en un referéndum con unas condiciones leoninas, con la aprobación de todos los ayuntamientos, de todas las diputaciones y encima, para colmo, con digamos, con la mayoría absoluta de los votantes. Es algo completamente inaudito en la historia democrática, por supuesto de España, pero también europea. Repito, también europea. Y eso lo consigue el pueblo andaluz de una forma aplastante, a pesar de la oposición del gobierno, a pesar de una campaña infame pidiendo que no se votara, a pesar de que se manipulara el censo. Estoy además cansado de escuchar como un mito que es que no lo conseguimos porque no se aprobó en Almería. En Almería se votó mayoritaria y aplastantemente que sí, pero es que hacía falta la mayoría de los que podían votar, no de los que votaron, de los que podían votar. Y nos quedamos en Almería a un filo. Pero eso hoy, yo que quiero que la gente lo piense, eso hoy es de un abrumador respaldo a una condición democrática, que es la que postulaba Andalucía. Y por eso no tuvo más remedio que cambiarse la ley de referéndum para reconocer que Andalucía había alcanzado el rango de autonomía. El referéndum, como sabéis, tiene lugar el 28 de febrero de 1980, es decir, el 28 de febrero existe porque existió el 4 de diciembre. Si no hubiera existido el 4 de diciembre, jamás hubiera existido el 28 de febrero. El 28 de febrero es la consecuencia natural de cuando el pueblo se postuló. Por eso, para mí, siempre será el 4 de diciembre el día del pueblo andaluz. Pero han pasado 40 años, más de 40 años. Yo soy profesor de Derecho Civil y a alumnos míos y alumnas mías en clase le pregunto cuáles son las comunidades autónomas con mayor autonomía, cuáles son las que podemos considerar nacionalidades históricas, y mis alumnos no lo saben. Y cuando prueban a decirlo, la que nunca dicen es Andalucía. Incluso yo he llegado a comprobar, cuando he ido a dar charlas en los colegios, he puesto las manifestaciones del 4 de diciembre con las banderas en blanco y negro y he preguntado de qué color eran las banderas y me han dicho que eran roja y amarilla. Es decir, la desmemoria durante 40 años, ignorando dos fechas de una magnitud, por supuesto, histórica para Andalucía, pero clave en el desarrollo democrático peninsular. Es que no hay nada, reitero, que se le parezca en la historia peninsular. Nada. Y sin embargo, yo he vuelto a ver pues, las manifestaciones sorprendentes, emocionantes, necesarias, por ejemplo, del silencio tras los atentados de los abogados de Atocha. Claro que fueron importantísimas, pero las del 4 de diciembre también. Y en el 4 de diciembre, además, es que mataron a una persona. Es que murió Manuel José García Caparro. No lo olvidemos, ¿eh? Y por la bandera de Andalucía, nadie ha matado a nadie, pero sí que han muerto personas. Y no solamente Manuel José, también Javier Verdejo, entre otros, y muchos más, ¿no? En consecuencia, reflexionemos. Estas dos fechas están más actuales que nunca, porque fueron símbolos del empoderamiento del pueblo andaluz, en un momento crítico, con unos problemas críticos. Estamos en el 2021, en una situación además excepcional provocada por esta pandemia, y volvemos a sentir la necesidad de empoderarnos. Necesitamos reivindicarnos como nos reivindicamos entonces. Muchos de los jóvenes actuales no tienen ni idea de aquello. Yo mismo, no tengo nostalgia del 4 de diciembre, porque yo no lo viví. Sin embargo, sí que sé lo que significa, ¿no? En consecuencia, para terminar, el 4 de diciembre y el 28 de febrero deberían estar acuñados en oro en nuestra memoria, porque no son unas fechas cualquiera, por la importancia política, por la trascendencia incluso nacional como pueblo para Andalucía. Y yo invito a que todo el mundo reflexione por qué no conocemos la realidad de esta fecha, por qué hemos banalizado su celebración, por ejemplo, en el caso del 28 de febrero con desayunos molineros en el colegio, por qué el 4 de diciembre, se suele celebrar en los colegios andaluces
con la bandera de España por el Día de la Constitución. Que oye, que el Día de la Constitución es el 6, que me parece muy bien que lo celebremos, pero que es el día 6. Es decir, que vamos a celebrar el 4 de diciembre. Y claro, esta ocultación al final solamente provoca ignorancia. Y como sabéis, solo se ama lo que se conoce. Hola, soy la enfermera María Valadez y soy la presidenta de la Asociación Botica. Quería preguntarte sobre la idea de Andalucía que crees que tenía Blas Infante. Y bueno, ¿y qué es para ti? Pues muchas gracias, María. De todas las preguntas que me habéis hecho, con muchísima diferencia, esta es la más complicada. Y probablemente porque la solución la tengo delante. Es que quizá Andalucía eres tú, María. ¡Ole! Andalucía es cada una y cada uno de nosotros cuando ejercemos los valores que simboliza Andalucía. La resiliencia, el levantarte después de haberte caído, el entregarte a manos llenas a quien más lo necesita. Esa era la idea de Andalucía que tenía Blas Infante, que nadie lo dude. Blas Infante, por supuesto que tiene que traducir lo que Andalucía es desde un punto de vista espiritual, cultural, a términos políticos. Y claro que podemos caer en un análisis frío que probablemente no llegue a nadie, aunque es necesario, y decir, bueno, pues políticamente para Blas Infante Andalucía era esto. Pero yo creo que no va por ahí tu pregunta, María. Yo creo que tu pregunta va, ¿cómo me reconozco en Andalucía? Bueno, pues yo me reconozco en ti. Andalucía, al menos para mí, y estoy convencido que Blas Infante también suscribiría lo que voy a decir ahora, para mí es una casa abierta. Andalucía es una casa abierta, que unas veces sirve de refugio y otras veces sirve de trinchera. Sirve de refugio para los que más lo necesitan y está abierta para los más vulnerables. Yo suelo decir que la Arbonaida no es una bandera para vendarnos los ojos, sino para abrazar a quien tiene más frío que tú. Y luego además es una trinchera. Andalucía, esa casa abierta, también es una trinchera para que entren todas las milicianas, todos los milicianos que crean que no se puede atentar contra la dignidad de los más débiles. Porque hace falta una barricada frente a los que quieren convertir pues, la vivienda en un simple bien comercial y no en un derecho humano, a quienes le niegan el pan, a quienes más lo necesitan. Si tú has nacido en Andalucía, de padres andaluces, y le estás negando el pan a un hambriento, porque tiene una religión distinta de la tuya, porque tiene una lengua distinta de la tuya, o tiene un color de piel distinto de la tuya, tú no eres andaluz. No eres andaluz. Y si has nacido en cualquier lugar del planeta fuera de Andalucía y decides vivir aquí, y aquí traspasas la puerta abierta de esa casa y decides colocarte en la trinchera junto a los que creemos en estos ideales, y si le das tu pan a quien lo necesita, si abres las puertas a quienes, teniendo un color de piel distinto del tuyo, en el fondo sabes que tienen el mismo color de sangre y el corazón en el mismo sitio, entonces tú sí eres andaluz. Ser andaluz no es una cuestión genética, no es una cuestión territorial. La condición andaluza no se adquiere ni por el ius soli ni por el ius sanguinis, se adquiere por un acto de libre voluntad. Por eso la frase más hermosa del himno es Viva Andalucía libre, porque ese libre significa que yo soy andaluz porque soy consciente de lo que eso significa y quiero serlo. Ser andaluz, repito, no es una garrapata que tengas pegada en el cuello. Ser andaluz no es un tatuaje que tengas en la garganta. Que no. Que ser andaluz es un estado civil como consecuencia de un acto libérrimo del ser humano. Porque es una actitud ante la vida. Y esa actitud ante la vida, la de tender la mano, la de ser inclusivo, la de nuestra identidad no es abrasiva, es abrazante. Y no me cabe la menor duda de que esa es tu identidad, María. Así que si me preguntas qué es para ti ser andaluz, qué es para ti Andalucía, no me cabe la menor duda que la respuesta es Andalucía, eres tú, María.